tardes. Es importante reconocer su muy amplia disposición o la muy amplia disposición de todos los senadores integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para escuchar los planteamientos. Ojalá y que no solamente sea de toma de nota y que pudiera abrirse un verdadero diálogo y intercambio de opiniones. Les he entregado un documento, es un legajo de documentos que ojalá y tengan la oportunidad de revisarlo, porque abunda a detalle lo que no podemos expresar en 5 minutos. Léanlo, revísenlo, abordamos los aspectos fundamentales de esta propuesta o de este ya dictamen enviado por la Cámara de Diputados hacia la Cámara de Senadores sobre la Ley Federal del Trabajo, en reformas que para nosotros nos parece no han sido cuidadosamente revisados. No han sabido explicar hasta ahora cómo es posible modernizar una Ley Federal del Trabajo con propuestas que fueron retiradas de la Ley Federal del Trabajo hace 42 años. Esa es la modernización. No nos han podido explicar todavía cómo se van a generar los 200, los 600, los 800,000 empleos formales con una propuesta de informalidad. Porque el trabajo temporal, el trabajo por aprendizaje, el trabajo por capacitación inicial, la contratación a prueba, conceptos de contratación retirados en las reformas que se hicieron en 1970. Y apúntelo por si alguien tiene interés en resolver el círculo para la explotación de los trabajadores, les faltó la contratación por mano alzada. La contratación por mano alzada es algo que les hace falta integrar a su proyecto de destrucción de los derechos de los trabajadores. Quiero expresar que la propuesta del titular del Ejecutivo Federal, compartida por algunos de los partidos políticos, es un intento más para propiciar la intervención del gobierno federal, los patrones y los partidos políticos en la vida interna de los sindicatos, bajo argumentos falsos de defensa judicial. Ante lo expuesto nos preguntamos por qué a las organizaciones patronales no se les exige también que acaten las máximas de la democracia, que son el voto secreto universal directo y en urnas, así como la rendición de cuentas. Declaran que no tienen ganancias y el efecto es que tenemos a los millonarios, cuando menos 10 millonarios, y el número 1 a nivel mundial son mexicanos. Y no hay una fiscalización absoluta que les diga cómo corregir la desigualdad social que se crea con la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Y eso todo se produce con la actual Ley Federal del Trabajo. Como integrantes de la Unión Nacional de los Trabajadores, hemos planteado soluciones para enfrentar los vicios y la corrupción en el mundo laboral. No obstante, reiteramos, estamos en contra de los contratos de protección, del corporativismo sindical y partidista, de las juntas de conciliación y arbitraje y de las comisiones de salarios mínimos, pero sobre todo de la intromisión del gobierno y los patrones y los partidos políticos en la vida interna de las organizaciones. Seguiremos rechazando esta reforma laboral patronal que se nos pretende imponer, de la que ya hemos definido una postura con las 36 razones más importantes que los tienen en sus folders, para que no se apruebe. En particular, estamos en contra de que se legalice la flexibilización laboral forzada y se generalice la sobreexplotación, la desigualdad y la pobreza del pueblo mexicano y los trabajadores. Estamos en contra del outsourcing o tercerización, del pago por horas, de la contratación a prueba de
de aprueba de la limitación en el pago de salarios caídos, la pérdida de prestaciones de ley y la seguridad social. La reforma laboral aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados, muy aplaudida, por cierto, por el sector patronal y con la cual nos quieren convencer de que se trató de una modernización de la Ley Federal del Trabajo. No es más que una reforma regresiva, ya que recupera los conceptos de contratos a prueba, aprendiz, capacitación inicial, los cuales fueron retirados por lesivos en las reformas aprobadas desde 1970. A ese ordenamiento laboral por generar una sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Hoy quiero referirme, y ofrezco disculpas por no generalizar la referencia. Me quiero referir a los senadores priistas que se encuentran aquí presentes. ¿Qué pensarían sus antecesores, que fueron los que retiraron estos conceptos que generaron explotación? ¿Qué pensarían los que promovieron generar una ley federal del trabajo que es de las mejores del mundo en el derecho laboral y en defensa de los trabajadores? Yo creo que si los escuchan con sus argumentos y su defensa, se vuelven a morir de la vergüenza porque no están asumiendo los derechos plenos y la defensa de los derechos plenos de los trabajadores. Eso, ahí están en los libros que se dieron cuando se retiró estos conceptos por ser generadores de explotación de los trabajadores. Preguntamos, ¿cuál modernización? ¿Cómo se van a generar los cientos de miles de empleos? ¿Cuáles beneficios laborales a los trabajadores de la nación mexicana? ¿Cómo se va a garantizar el bienestar de los trabajadores del campo y la ciudad, así como de sus familias? ¿Cómo se garantizarán los derechos sobre seguridad social, así como recibir una pensión digna? Por supuesto que estamos de acuerdo con el ejercicio pleno de la democracia en las organizaciones sindicales, porque los trabajadores puedan elegir libremente a sus dirigentes y a través del voto universal, directo y secreto, y en urnas de democracia plena, no simulada como la que están presentando en estos momentos desde la Cámara de Diputados o con la que presentó el presidente de la República en su propuesta. Con la transparencia y el derecho a la información a los trabajadores sobre los recursos económicos y financieros, así como del patrimonio de los sindicatos, con que se instituya el derecho a la representación proporcional de las opiniones minoritarias y divergentes de las dirigencias de los sindicatos. Esto está desarrollado en los documentos que se les acaban de entregar. Que se imponga la democracia hasta hoy inexistente en las organizaciones patronales, que los patrones rindan cuentas de sus exorbitantes ganancias y el reparto de utilidades entre los trabajadores de las empresas. Obligados por la ley, los patrones deben hacer públicas sus declaraciones impositivas. Es urgente la creación del seguro para el desempleo. Hoy, para que ustedes reflexionen y revisen, tenemos 58 millones de mexicanos empobrecidos, pero no es por la Ley Federal del Trabajo. Con estas reformas que se presentan, tendremos 68 millones de mexicanos empobrecidos al término de este sexenio. ¿Qué queremos? Todavía generar mayor miseria y mayor destrucción del bienestar de los trabajadores. Ustedes tienen la palabra. Estamos dispuestos no solamente a escucharnos 5 minutos, sino el tiempo que sea necesario para demostrarles que están equivocados quienes defienden estas acciones de reformas que son altamente lesivas y negativas para los trabajadores. La historia no se equivoca, no se equivoquen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Agustín Rodríguez.